el 648, o al analizar, pretender analizar el 648, tenemos que ir, o deberíamos de volver al 647, porque fíjense que el 647 exige que en el decreto de intimación el tribunal establezca las costas que debe de pagar el intimado. Y esas costas, ¿no?, se encuentran enunciadas en el artículo 648 siguientes. Por tanto, cuando tratemos el asunto de las costas, en otras palabras, de los honorarios del abogado y los gastos del juicio, necesariamente tenemos que adminicular el 648 con el 647 en la necesidad que tiene el juez de hacer una estimación sobre el particular en el decreto de intimación. Ahora bien, ¿por qué es importante el 648? El 648 es importante porque establece un porcentaje del valor intimado como costas del juicio. El juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda. Si ustedes observan o analizan con detenimiento la norma, no es que el juez nos va a acordar en todos los procedimientos un 25% del valor de la demanda por concepto de honorarios profesionales de abogado. El juez va a estimar un porcentaje por concepto de costo, supongo por concepto de costo del juicio, y por separado los honorarios del abogado. Pero fíjense que esos costos y esos honorarios del abogado, el juez los va a estimar, como dice la primera parte del artículo, la primera oración, de manera prudencial. Porque si fuera así, por una demanda de 5.000 millones de bolívares, perfectamente entonces el juez establecería en el decreto de intimación costas por 1.250 millones de bolívares, lo que realmente sería un exceso, si ustedes se pueden analizar. Especialmente porque ese decreto de intimación es susceptible de convertirse en sentencia ejecutoriada. El juez va a estimar esas costas de manera prudencial. No es que el juez va por 5.000 millones de bolívares va a establecer unas costas de 5 millones. Pero, es decir, no parece lógico, no parece inteligente que por redactar un escrito de intimación y ante la omisión del intimado, entonces se causen unos honorarios de abogado de un monto tan elevado. El artículo 649 y el 650 establece el procedimiento de hacer la intimación. Prácticamente es el mismo del procedimiento ordinario. Incluso alude la norma del 649 al artículo 218. Y el 650 establece o regula cómo se va a hacer esa intimación caso de que el alguacil no pueda intimar personalmente al demandado, con la advertencia que, a diferencia del procedimiento ordinario, los carteles a ser publicados en la prensa lo serán una vez por semana en el periodo de un mes. Sí, durante 30 días, ¿no? Y como en el caso ordinario, de no presentarse en los 10 días siguientes de la publicación del último cartel, el intimado, entonces le nombrará su defensor judicial. Cuando analizábamos el 647, señalábamos que el juez le indica al intimado que el procedimiento es susceptible de oposición. Y si ustedes comienzan a analizar con todo cuidado el 651 del Código de Procedimiento Civil nos desarrolla la oposición, ¿no? El proceso de impugnación de la intimación.
a través de ese recurso de oposición. La oposición, como dice el 651, tiene que formularse dentro de los 10 días siguientes a la notificación personal practicada en la forma prevista en los artículos 649 y 650. En otras palabras, el intimado tiene 10 días, ¿no? En el caso particular, 10 días de despacho, que se computan desde que conste la intimación de este o desde que haya sido intimado en la persona del defensor judicial, ¿no? El intimado deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649 o en el 650 y se hizo por carteles, a cualquier hora de las fijadas en la tablilla en los lapsos o conforme al artículo 192. Ahora bien, esa intimación, esa oposición, no se les olvide que tiene la característica que hace algunos momentos les mencioné. El 652 me dice que formulada la oposición en tiempo oportuno, no cuando nosotros querramos. Recuerden que el lunes les decía que los abogados debíamos de tener la prudencia, la decencia, la honorabilidad de saber tratar el personal de los tribunales. Eso nos enaltece. Esta es gente muy luchadora, muy bregadora, que tiene hoy por hoy muchas limitaciones, pero que se sacrifica por nosotros, porque ellos son los que llevan adelante internamente la administración de los procedimientos. Entonces nosotros tenemos que respetar a esos compañeros de trabajo. Tenemos que considerarlos, independientemente que sean o no sean abogados. Eso no les da ni les quita nada a ese nivel de escribientes, de alguaciles, en fin. Es gente igual que nosotros, con muchas necesidades, con mucha esperanza, son nuestros hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que yo les diría que les pregunten. Eso es respetarlos, eso es considerarlos, porque ellos mejor que nosotros conocen el funcionamiento del tribunal. Y ahí me dan 10 días de despacho para hacer la oposición. ¿Y quién más que esos compañeros de trabajo para hacer el cálculo de esos 10 días? Porque ellos tienen ahí la tablilla a la cual nosotros podemos acceder, pero es que además ellos manejan el libro diario, que es donde se deja constancia de manera específica. Ese es el documento público que nos permite determinar si hubo o no hubo audiencia en tal día y qué pasó en esa audiencia, porque ahí se describen todos los actos. Incluso ellos aparte llevan un libro en el cual dejan constancia de las audiencias transcurridas en cada expediente. Entonces, ¿por qué no ir con respeto y preguntarles a ellos cuántos días han transcurrido desde la intimación de fulano de tal en este expediente? Y ellos nos van a decir, doctor, 5 días, 6 días de despacho. Y a su vez nosotros pudiésemos preguntarles, bueno, entonces, si hoy viernes es el día 6º, estimamos que martes el 7º, porque el lunes no hay despacho debido a las elecciones del domingo, entonces martes el 7º, miércoles el 8º, jueves el 9º, viernes el 10º. De hoy en 8 sería el último día de los 10, lo que querría decir que hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde o antes de las 2 de la tarde yo tengo oportunidad para hacer la oposición, ¿no? Formulada la oposición en tiempo oportuno, pero es que no la puedo hacer cuando me dé la gana. Perdónenme la expresión, la tengo que hacer en los 10 días, los 10 días de despacho que se computan como ya les comenté, ¿no? El intimado o el defensor harán la oposición, y al hacerse la oposición se produce un efecto demoledor para el decreto de intimación. El decreto de intimación queda sin efecto según el Código de Procedimiento Civil, según el artículo 652 del Código de Procedimiento Civil, y ya no podrá ejecutarse. Eso sí, las medidas cautelares se mantienen, permanecen. La demanda entonces tendrá que contestarse en los 5 días siguientes, agotados aquellos 10 días, y de ahí en adelante el procedimiento se va a tramitar
por la vía del procedimiento ordinario. Eso es todo en materia de oposición, en materia de intimación. Vamos ahora a proceder al procedimiento de ejecución de hipoteca. Como les decía, vamos a comenzar con el procedimiento de ejecución de hipoteca. Pero antes de examinar lo establecido en el Código de Procedimiento, quisiera referirles algunas normas del Código Civil, que es el cuerpo normativo que contiene, la tipificación y desarrollo sustantivo del contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca o la hipoteca de por sí es un privilegio. Es un privilegio que, según el Código Civil nuestro, se establece o se pacta para garantizar el cumplimiento de una obligación. Desde ese punto de vista, como ustedes seguramente estudiaron en primer año, la hipoteca es un contrato accesorio. Depende de la existencia de un contrato principal que por principio y en nuestro caso sería un préstamo de dinero. El artículo 1877 del Código Civil establece o tipifica que la hipoteca es un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque está constituido sobre un bien inmueble, ¿no? Es un derecho real constituido sobre bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Como ustedes pueden observar, el 1877 resume lo que hemos venido en los últimos minutos refiriendo en materia de hipoteca. La hipoteca es un derecho real, constituido sobre bienes del deudor o de un tercero, porque precisamente un tercero puede, con sus bienes, garantizar el cumplimiento de aquella obligación principal. Ello lo permite el Código. No se les olvide a ustedes que un tercero igualmente puede pagar una obligación, y ese pago sería válido, ¿no? Ese derecho real se constituye en beneficio del acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación, en otras palabras, del pago. La hipoteca es indivisible y subsiste toda ella sobre todos los bienes hipotecados, sobre cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes. Imagínense ustedes que sobre esta casa constituimos una hipoteca por, qué sé yo, 2.000 millones de bolívares. No porque yo abone al crédito 1.500 millones y queden tan solo 500 millones de deuda, la hipoteca se fracciona. La casa sigue hipotecada para asegurar el pago de esos 500 millones por el todo, no por una parte. A eso es a lo que se refiere esta parte del artículo 1877. La hipoteca está adherida a los bienes y va con ellos, cualquiera que sean las manos a que pase. Cuando leemos la parte final del artículo 1877, que la hipoteca está adherida a los bienes y va con ellos cualquiera que sean las manos a que pasen, tenemos que entender que la cosa hipotecada puede ser enajenada por el deudor hipotecario, ¿no? Y pasa al nuevo adquirente con el gravamen. Esto es, por el hecho de que el deudor hipotecario disponga a través, por ejemplo, de un contrato de compraventa del bien hipotecado, no por ello la hipoteca se extingue. Esa no es una forma de extinción de la hipoteca. El nuevo comprador adquiere la cosa con el gravamen y el acreedor hipotecario no queda limitado en forma alguna para caso de incumplimiento del pago que garantiza la hipoteca. En esa circunstancia o en esa nueva condición, proceder a ejecutar judicialmente la hipoteca, sin que la existencia de un nuevo adquirente
sea óbice para impedir esa ejecución. De lo que sí quisiera en este momento en que leemos el artículo 1877 dejar constancia, porque es una norma de carácter procedimental que ustedes deben de tener presente de aquí en adelante hasta el último día que ejerzan su profesión, porque hasta ese último día es posible que ustedes propongan un procedimiento de ejecución de hipoteca. Es el artículo 1911. Este artículo 1911 debemos de adminicularlo con el 1877, especialmente con su parte final. ¿Qué dice el 1911? La cosa hipotecada que se vende en remate judicial, fíjense bien, se interpuso el procedimiento de ejecución de hipoteca. Como vamos a ver más adelante, no se pagó. Y como no se pagó, se remató la cosa hipotecada para pagar con el precio de la venta el préstamo que la garantizaba, ¿no? La cosa hipotecada que se vende en remate judicial, con citación de los acreedores hipotecarios, pasa al comprador después que se pague el precio libre de todo gravamen de hipoteca sobre ella, reputándose que dicho gravamen se ha trasladado al precio del remate. Les vuelvo a leer. La cosa hipotecada que se vende en remate judicial con citación de los acreedores hipotecarios pasa al comprador después que se pague el precio libre de todo gravamen de hipoteca sobre ella, reputándose que dicho gravamen se ha trasladado al precio del remate. Aquí tengo que rectificar. Ustedes demandaron unos daños y perjuicios. Ustedes demandaron un cobro de bolívares. Esto es una obligación de carácter quirografario. Y en el procedimiento de ejecución forzada de sentencia, ustedes embargan ejecutivamente la cosa hipotecada. Y van al remate. Entonces, para que la cosa pase libre de gravámenes al ejecutante, al rematador, es necesario citar a los acreedores hipotecarios. ¿Cómo sabemos que existen acreedores hipotecarios? Porque para el remate, para la publicación del último cartel de remate, el Código de Procedimiento Civil nos exige, como lo vimos el año pasado, en cuarto año, la certificación de gravámenes, emitida por el registro inmobiliario respectivo. Y en esa certificación de gravámenes están los acreedores hipotecarios. Entonces a esos acreedores hipotecarios hay que citar en ese procedimiento de ejecución para que la cosa pueda pasar libre de gravámenes al comprador y la hipoteca, el gravamen, como dice la norma, pase al precio que se pagó por la cosa, ¿no? Reputándose que dicho gravamen se ha trasladado, como dice la norma, al precio del remate. La venta en remate judicial no hace fenecer la acción reivindicatoria que tenga un tercero sobre la cosa que se remató, en el concepto de pertenecer dicha cosa en dominio al deudor. Lo relevante, como les digo, es esta parte introductoria del artículo 1911, porque si ustedes omiten esa formalidad en un procedimiento diferente al procedimiento hipotecario, rematan la cosa y no citan a esos acreedores hipotecarios que se identifican por parte del registrador en la certificación de gravámenes, entonces la cosa pasa al comprador con el gravamen.
Para que la cosa pase al comprador sin el gravamen y el gravamen entonces se traslade al precio del remate, previamente tienen que citarse a los acreedores hipotecarios. El procedimiento de ejecución de hipoteca ya propiamente está contenido en el artículo 660 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El artículo 660 dice: la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con hipoteca se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca. Ese es el principio general. Según el Código de Procedimiento Civil, si tenemos una hipoteca y si ya esa hipoteca es susceptible de ejecución, no tenemos por qué ir a otro procedimiento. Tenemos que hacer el trámite por vía del procedimiento especial de ejecución de hipoteca. Con la particularidad, recordarán ustedes la clase de la semana pasada, que si existe algún defecto, existe alguna omisión en el documento público donde se suscribió el préstamo y se garantizó con la hipoteca que no lo haga susceptible de este procedimiento, entonces se podrá ir a la vía ejecutiva. Imaginémonos que el contrato no fue registrado ante el registrador de la jurisdicción donde está ubicado el bien hipotecado. En ese caso pudiésemos ir entonces a la vía ejecutiva. Pero el principio general es que si tenemos un contrato de préstamo con garantía hipotecaria susceptible en ese momento de ejecución, por mandato de la ley, la única vía que tenemos es el artículo 660, es decir, el procedimiento especial, a menos que exista alguna omisión, exista algún defecto en ese contrato que impida la promoción de este procedimiento, y por esa razón es por lo que el legislador en el procedimiento de vía ejecutiva establece que de no poderse acudir a esta vía, entonces la vía ideal es la de la vía ejecutiva. El 661 me establece, el procedimiento como tal. Llegado el caso de trabar ejecución sobre el inmueble hipotecado, por estar vencida la obligación garantizada con hipoteca, esto es, entramos en mora. No de la hipoteca como tal, porque la hipoteca es la garantía. La mora es la del préstamo, que garantiza la hipoteca. El acreedor presentará al tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma. Ese es el instrumento fundamental, el documento registrado constitutivo de la misma. Si el documento no está registrado, y si el documento no está registrado específicamente en la jurisdicción o por ante el registro de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble, el juez no va a admitir o no le va a dar trámite al procedimiento especial. Véanlo bien, que el código hace énfasis en que el acreedor tiene que presentar el instrumento fundamental que debe ser registrado al tribunal conjuntamente con el escrito de solicitud de ejecución de hipoteca. E indicará además el monto del crédito adeudado. 100 millones de bolívares, 500 millones de bolívares. Es decir, puede ser todo el crédito de los 2.000 millones de bolívares a los que hacíamos alusión hace algunos momentos, o el saldo, 300 millones de bolívares. Porque no se les olvide a ustedes que, según lo leímos del Código Civil, la hipoteca es indivisible, e independientemente de los abonos que se hagan al crédito, la hipoteca surte efectos sobre toda la cosa sobre la cual se constituyó la garantía. Igualmente, debe de identificarse el tercero poseedor de la finca hipotecada si lo hubiere. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esto tenemos que hacer necesariamente. Es decir, no solo
que el documento sea un documento registrado en las condiciones que les indicaba hace algunos momentos, sino si hay un poseedor, si hay alguien allá metido, si el hermano del deudor hipotecario vive en el apartamento, a ese señor hay que notificarlo. Es decir, a él no lo vamos a demandar, él no nos debe un centavo, pero tenemos que notificarlo del procedimiento. No se les olvide que de conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, esa ejecución de hipoteca puede hacer cosa juzgada en contra de ese poseedor. Y ese poseedor va a sufrir, va a sentir los efectos de la ejecución forzada. Entonces, por ello, el Código de Procedimiento Civil establece que si hay un tercero, ¿no?, que ocupe, por ejemplo, la cosa hipotecada, ese tercero tiene que ser necesariamente hipotecado, necesariamente notificado. Porque si no lo notificamos y en el procedimiento aparece ese tercero, es decir, es posible, muy posible, que el tribunal reponga la causa a estado de notificación de ese tercero, por las razones que antes les mencionaba. Asimismo, se deberá de presentar copia certificada expedida por el registrador correspondiente de los gravámenes y enajenaciones que hubiese podido ser objeto de la finca con posterioridad a la hipoteca. No antes de la hipoteca. Porque se infiere que si la hipoteca entró al registro, pues bien, la hipoteca entra al registro porque no hay medidas cautelares que impidan la inscripción del documento. Pero sí es importante conocer, que el tribunal conozca qué medidas pudieron haber afectado la cosa con posterioridad a la suscripción en el registro del contrato de hipoteca. Eso es fundamental y por eso es importante, es fundamental el cumplimiento del requisito del artículo 661, la certificación de gravámenes. Pero es que además en esa certificación de gravámenes tiene que indicarse si se han realizado con posterioridad a aquella fecha compraventas. En otras palabras, enajenaciones, porque en ese caso igualmente tendríamos que notificar a los nuevos adquirentes, porque ellos van a ser afectados por el procedimiento. Y como les mencionaba hace algunos momentos, según el 297, la sentencia que se va a dictar en ese procedimiento especial va a surtir de manera directa efectos sobre su patrimonio. El juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no estuvieran expresamente cubiertos con la hipoteca y examinará cuidadosamente si están llenos los extremos siguientes. Esto es, vamos a ejecutar la cosa sobre la base de la deuda que deriva del texto mismo del contrato. Sí, y vamos a ejecutar los conceptos pactados en el contrato. No podemos traer otros conceptos, porque el juez, en el ejercicio de su potestad, no se les olvide que es un procedimiento ordinario, excluirá esos conceptos. Y además, el juez verificará si el documento hipotecario está registrado, como tantas veces les he dicho, en la jurisdicción donde está situado el inmueble. Porque si la casa está cita en Rubio, pero el registro se hizo aquí en San Cristóbal, el juez no le va a dar trámite al procedimiento de ejecución. Está claro, y así se deriva del contenido del numeral 1 del artículo 661. Igualmente tiene que verificar al juez